¿alguna vez te has preguntado qué sucedería si fueras capaz de observarte desde afuera? ¿Viendo cómo los demás te perciben? A veces, las mentiras más poderosas son aquellas que nos contamos a nosotros mismos. La seducción, en su forma más compleja, no solo radica en la atracción física, sino en las emociones y las dinámicas de poder que se entrelazan con nuestros deseos más profundos. Esta es la historia de Valeria, una mujer que, en un momento de desesperación, decidió fingir ser otra persona para descubrir algo que nunca imaginó, la traición de su pareja. Al principio, su vida parecía perfecta. Tenía un novio, Carlos, con quien compartía todo, o eso pensaba ella. Pero en las sombras de su relación, las dudas comenzaron a acecharla. Algo no estaba bien, algo que ni siquiera ella podía identificar. Fue entonces cuando Valeria decidió jugar un juego arriesgado, hacer creer a Carlos que era alguien más, alguien que nunca había existido, para ver si su amor era tan real como él afirmaba. Desde la antigüedad, los filósofos han hablado del engaño como una herramienta peligrosa. Una llave que abre puertas que muchas veces preferiríamos mantener cerradas. ¿Es el amor tan fácil de manipular? ¿Qué sucedería si la verdad se desnudara ante tus propios ojos? Esta historia no solo habla de traición, sino también de la naturaleza humana, donde los juegos de poder, seducción y deseo son más complejos de lo que podemos imaginar. Valeria y Carlos llevaban 3 años juntos, y aunque su relación parecía estar en una etapa estable, algo en el aire no terminaba de encajar. Él era cariñoso, siempre atento, pero Valeria sentía una desconexión, algo sutil pero creciente. Ella lo amaba, o al menos pensaba que lo hacía. Pero comenzaba a percibir que las palabras y las acciones de Carlos ya no coincidían. No era que él hubiera cambiado, sino que ella comenzó a verlo con una nueva perspectiva, más crítica, más consciente de las pequeñas mentiras que todos solemos decir. Un día, mientras Carlos estaba en el trabajo, Valeria se encontró revisando su teléfono sin una razón aparente. En su mente, las dudas la invadieron. ¿Habrá algo que él no me está diciendo? Sin saber por qué, comenzó a revisar sus mensajes, sus redes sociales. Todo parecía normal, pero una notificación le llamó la atención. Un mensaje de una mujer que no reconocía. «Me alegra verte hoy, ¿repites la cena la próxima semana?» Valeria sintió como su corazón latía más rápido. Su mente, en un estado de shock, comenzó a llenar el vacío con las peores suposiciones. ¿Había algo más entre Carlos y esta mujer? Esa tarde, Valeria se sentó en su cama, mirando el mensaje una y otra vez. La semilla de la duda había sido sembrada y no podía ignorarla. Fue entonces cuando decidió dar un paso más allá, fingir ser otra persona, para comprobar si realmente lo amaba o si había algo más oscuro detrás de su aparente relación perfecta. Valeria, con la mente ardiendo por la incertidumbre, decidió crear una nueva cuenta en redes sociales. Un perfil ficticio, con fotos cuidadosamente seleccionadas, mostrando una versión de ella misma que nunca había sido. Elegiría el nombre de Lucía, una mujer que no tenía nada que ver con la Valeria que Carlos conocía, pero lo suficiente como para despertar su interés. Al principio, todo fue sutil. Empezó a interactuar con Carlos en redes, comentando sobre sus fotos, enviando mensajes casuales, dejando caer pequeños coqueteos en sus conversaciones. La tensión creció a medida que Valeria, en su nuevo rol, sentía como Carlos comenzaba a responder. Al principio lo hizo con cautela, pero pronto las respuestas se hicieron más cálidas, más personales. Carlos, sin saber que estaba interactuando con su propia novia bajo una falsa identidad, comenzó a abrirse de maneras que jamás había hecho antes. «Me encanta cómo hablas de la vida, es como si te conociera desde siempre», le escribió un día. ¿Cómo podía estar tan cómodo con una extraña? Valeria, al leer esas palabras, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Carlos no solo le estaba prestando atención a Lucía, sino que la estaba cortejando de una manera que nunca había hecho con ella. La seducción que había entre ellos era palpable, como un juego peligroso donde las reglas estaban siendo dictadas por la incertidumbre y el deseo de una conexión genuina. El verdadero giro ocurrió una noche en que Valeria, disfrazada de Lucía, invitó a Carlos a salir.
El plan era simple, llevarlo a un restaurante elegante. Un lugar donde las sombras y las luces tenues pudieran ocultar las emociones más intensas. Al principio, Carlos dudó, pero después de un par de mensajes, aceptó la cita. La noche llegó y con ella, el encuentro que Valeria había estado esperando. Cuando Carlos la vio en el restaurante, la reacción fue inmediata. Había algo en su mirada que lo desarmó. Algo que le hizo sentirse más atraído de lo que jamás se había sentido antes. Lucía, realmente eres increíble, dijo, mientras sus ojos brillaban con una fascinación inusitada. Valeria, en su interior, sentía una mezcla de euforia y angustia. Cada palabra, cada gesto de Carlos confirmaba sus peores temores. Él estaba completamente cautivado por esta otra versión de ella misma. La conversación fluía con una intensidad inesperada. Carlos comenzó a compartir cosas que jamás le había contado a Valeria. Hablaba de sus inseguridades, de sus deseos más ocultos, incluso de la manera en que se sentía solo en la relación con Valeria. A veces siento que no puedo hablar contigo como realmente soy, confesó, mientras la miraba fijamente a los ojos. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Valeria, quien, aunque se mantenía en silencio, no podía evitar sentir una profunda traición. El momento culminante llegó cuando Carlos, sin saber que estaba frente a su propia novia, la besó. Un beso lleno de pasión, de anhelos reprimidos, de todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Valeria, en ese instante, comprendió la magnitud de lo que había descubierto. La relación que creía conocer no era más que una fachada. Una mentira construida sobre la falta de comunicación y el miedo de enfrentarse a las verdaderas emociones. Al día siguiente, Valeria enfrentó a Carlos con la verdad. Lo hizo de una manera fría, controlada, sin mostrar la rabia que la consumía por dentro. ¿A quién besaste anoche?, preguntó, sin rodeos. La reacción de Carlos fue inmediata. Su rostro se transformó, el shock y la culpa eran evidentes en sus ojos. Él intentó explicarse, a decirle que había sido un error, que no sabía lo que hacía. Pero para Valeria ya no había vuelta atrás. La traición era evidente. Y el juego de seducción que había iniciado se había vuelto un reflejo doloroso de todo lo que había estado oculto en su relación. Aunque Carlos intentó enmendar su error, Valeria ya había dejado de ser la mujer que alguna vez amó. La confianza se había roto, y el deseo que había sentido por él ahora se había transformado en indiferencia. Después de la confrontación, Valeria se retiró a su habitación, dejando a Carlos con su culpa. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora le parecía ajena. Cada rincón le recordaba las mentiras que había compartido con él. La aparente felicidad que ambos habían construido sobre una base de ilusiones. Estaba cansada de la seducción, de los juegos de poder, de los engaños que tanto ella como él habían aceptado en su relación. Pero en la solitud de su habitación, algo dentro de ella comenzó a cambiar. El enojo, la tristeza y la traición seguían vivos en su interior, pero una parte de Valeria se sentía liberada. Al fin había descubierto la verdad, ¿pero a qué costo? ¿Era esa la verdad que realmente quería conocer?, se preguntó mientras se veía en el espejo. La persona que veía no era la misma que había comenzado esta historia. La mujer que había sido engañada y que había hecho de la seducción un juego de descubrimiento ya no existía. Ahora era una mujer más sabia, pero también más rota. El poder de la seducción había jugado un papel importante en la revelación de la traición de Carlos, pero también en su propia transformación. ¿Qué había ganado realmente? ¿La verdad había valido la pena si le había costado perderlo todo? ¿Es posible seguir amando a alguien después de haberlo visto en su forma más vulnerable, traidora y egoísta? Valeria se sintió más fuerte, pero también vacía. Las semanas siguientes fueron un periodo de reflexión para Valeria. Aunque Carlos intentó enmendar su error, no era suficiente. Las promesas de cambio que él le ofreció no eran creíbles. La chispa que alguna vez hubo entre ellos había desaparecido. Él había mostrado, sin quererlo, su verdadera cara, y Valeria ya no podía ignorar lo que había descubierto. Un día, mientras Carlos le pedía una segunda oportunidad,
Valeria se dio cuenta de que la única forma de sanar era seguir adelante, por más doloroso que fuera. «Ya no te reconozco», le dijo, con una voz tranquila pero firme. Lo que ocurrió no fue solo un error. Fue una elección. Y esa elección cambió todo. Carlos intentó contradecirla, pero Valeria ya había tomado su decisión. Había fingido ser otra persona para descubrir la verdad, pero esa verdad le había mostrado que, al final, el mayor engaño fue el que ella misma permitió que ocurriera. La despedida fue dolorosa, pero liberadora. Valeria entendió que no podía seguir en una relación basada en mentiras. Aunque su corazón estaba roto, había aprendido una valiosa lección. No se puede construir una vida sobre ilusiones, ni siquiera con la mejor de las intenciones. La seducción puede ser un arte cautivador, pero también un arma de doble filo, capaz de destruir lo que más valoramos si no se maneja con cuidado. La vida de Valeria después de la ruptura fue un proceso largo de sanación, pero también de redescubrimiento. Al principio, se sintió perdida, insegura, pero poco a poco comenzó a reconstruir su vida, no sobre los cimientos de su relación con Carlos, sino sobre los suyos propios. Aprendió a reconocer su valor, a no permitir que el deseo o la necesidad de una conexión emocional la llevaran a comprometer su integridad. El amor no debe ser una manipulación, pensó mientras, con el tiempo, se abrió a nuevas experiencias. Se dio cuenta de que, aunque la seducción y el deseo tienen su lugar en las relaciones humanas, la confianza y la honestidad son los pilares fundamentales sobre los que realmente se construye algo duradero. Aprendió que el mayor acto de amor que uno puede tener no es solo ofrecerse a los demás, sino también protegerse a uno mismo. La experiencia de Valeria le dejó cicatrices, pero también le permitió entender mejor lo que significa ser verdadera consigo misma. Sabía que, al final, el arte de la seducción es solo una pieza del rompecabezas más grande de la vida, donde las emociones y la confianza son lo que realmente importa. En la búsqueda de la verdad, Valeria había encontrado algo mucho más valioso: la capacidad de amarse a sí misma y la fuerza de seguir adelante, sin mirar atrás. La seducción es un arte, pero también un espejo de nuestras propias inseguridades y deseos. Valeria aprendió que el deseo, cuando se deja llevar por la manipulación, puede destruir todo lo que uno creía conocer. La mentira, cuando se enfrenta, puede liberar, pero solo si tenemos el coraje de afrontar las consecuencias. ¿Alguna vez has sido seducido sin darte cuenta? ¿O tal vez has usado el arte de la seducción para ocultar algo que no querías enfrentar? Reflexiona sobre cómo las dinámicas de poder, confianza y deseo juegan un papel fundamental en las relaciones humanas. Si alguna vez te encuentras atrapado en un juego de mentiras y seducción, recuerda que la verdad siempre sale a la luz y al final es la honestidad lo que realmente te liberará.